no espectacular en el sentido milagroso, pero su nacimiento, hermano. El hecho de que nació en un momento difícil de la humanidad, hermano, provocó algo, hermano, que hasta el día de hoy es reconocido por el pueblo de Israel y por todos los cristianos. Y se llama Icabod. Icabod no solamente es el nombre del niño. Icabod es una temporada difícil que el pueblo de Israel pasó. Icabod representa una etapa en la vida de los israelitas desastrosa. Icabod representa esos momentos en cuando usted se encuentra espiritualmente mal con Dios. Hermano, cuando usted tiene un espíritu incorrecto, cuando solo pasa enojado, cuando solo pasa amargado, cuando solo pasa triste, cuando solo pasa despechado, con nostalgia, cuando la vida no le da gusto, cuando usted, hermano, no siente sabor, hermano, ¿verdad? No le siente pasión a la vida. En esos momentos, hermano, es cuando hay un Icabod en su vida. Y le voy a explicar de qué se trata. Porque Icabod, hermanos, no viene de la noche a la mañana. Estoy hablando del momento. Estoy hablando de esa situación, hermano, que le llamamos Icabod, no viene de la noche a la mañana. Quiero que me entienda. Hay una enfermedad que se llama depresión. ¿Han escuchado la depresión ustedes? Sí, ¿verdad que sí? La depresión, hermano, es un momento que llega a la vida de una persona cuando ya no le siente sabor a nada a la vida. Hermano, no quiere vivir. La persona se aísla, no quiere tener contacto con nadie, se mete a su cuarto y se apaga las luces y solo quiere llorar y solo quiere lamentarse y tiene odio, resentimiento y no entiende por qué las cosas pasan, pero se quiere morir. Ahora, algunos, es tanta la oscuridad que hay en ellos, la tristeza que le embarga, que deciden quitarse la vida. Pero eso solo sucede cuando hay depresión. Pero la depresión no le da a cualquiera, ni le da de la noche a la mañana. No es que usted mañana va a decir, ay, amanecí con depresión. No, no es así la cosa. La depresión lleva ciertos pasos a seguir, hermano, y va progresivo, no es fácil. Yo conozco amigos, yo conozco familiares que han estado en momentos de depresión y es duro. Gloria a Dios porque algunos lograron salir de ahí, pero hay otros que no lo logran. En la Biblia, en el primer libro de Samuel, por favor vaya conmigo, el primer libro de Samuel, y en el capítulo 4, escuchamos una historia. Y es la historia, hermano, de este bebé, el cual le pusieron su madre Icabod. Por favor, vaya conmigo a la Biblia. Estamos en primer libro de Samuel, capítulo 4. Capítulo 4. El versículo 1 en adelante dice así. Voy a hacer algo. Voy a leer la historia. Usted si quiere la lee conmigo o la escucha. Va a aparecer al frente las citas. Pero yo quiero que usted vaya entendiendo la historia, ¿sí? Por favor, ponga su imaginación ahí. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Ya le voy a explicar quién es Samuel, de dónde viene, cuál es su origen. Pero él es un profeta. Aquí, hermanos, dice que él habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Ahora, pónganme atención aquí. Israel es el pueblo de Dios. Y los filisteos son los enemigos del pueblo de Dios. Hay una batalla. A Israel se le ocurrió ir a pelear. Y en esa batalla le mataron, dice ahí, ¿cuántos? 4,000 soldados. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos se fueron a pelear. Ellos quisieron ir a pelear.
Dios nos los mandó a pelear. Ellos buscaron pelea. Hermano, ¿cuántos de ustedes a veces andan buscando pelea? Hermano, ¿verdad? Y andan buscando con quién desquitarse algo, una amargura que usted tiene. Hermano, y la gente está bien tranquila y usted anda queriendo pelear. Qué triste, hermano, porque le va a ir mal. Yo veo videos de personas que andan manejando y andan enojados y andan buscando con quién desquitar y salen del carro, hermano, ¿verdad? Y le pegan al otro y el otro va armado y lo matan. ¿Por qué hiciste eso, hijo? Porque se levantó, ¿verdad? Con mal carácter, su espiritualidad estaba por los suelos, le llamamos Icabod, destrozado espiritualmente. Esta gente, hermano, acaba de ir a pelear, acaban de tener una derrota que les mataron, ¿cuántos? 4,000 hombres. Imagínate, hermano, con una derrota de 4,000, ¿qué diría usted? Hey, bajemos la guardia, vamos a ver qué hacemos, oremos al Señor y veamos otra estrategia. Pero los ancianos de Israel, que se supone que son los espirituales, que se supone que son Pastor Orellana, Pastor Ernesto, Pastor Castro, dijeron, vamos a traer el arca de Jehová. Porque el arca de Jehová, hermano, representa la presencia de Dios. O representaba la presencia de Dios. Representaba la protección de Dios. Representaba la misericordia de Dios. El arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Pero el arca del pacto en sí sola no tenía poder. Era lo que representaba. Es como este libro que está aquí. Este libro es la palabra de Dios, ¿sí o no? Es la palabra de Dios. Ahora, pero yo no estoy hablando del papel, no hablo del cuero, no hablo de las hojas. O sea, este libro, así por sí solo, es otro libro más hecho de papel y de tinta. Pero su contenido, lo que tiene, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada palabra, cada punto, hermano, todo lo que está registrado, eso, hermano, es lo poderoso, es la palabra de Dios. Este libro por sí solo, hermano, no le va a ayudar a usted. Usted lo puede andar cargando en el lomo aquí, ¿ve? ¿Lo va a proteger? No, mi hermano, te van a pegar un balazo y te morís. O sea, no es el libro, hermano, ¿verdad? Nosotros lo cuidamos porque lo que representa es la bendita palabra de Dios. Pero, hermano, si se me cae o si lo pongo en el suelo, no estoy en pecado yo, a menos que lo haga como queriendo pisotear la palabra, ¿sí me entiende? Ahora, pero el libro, hermano, por sí solo no tiene poder. No sé si me entienden lo que quiero decir, pero lo que representa, sí. El arca, hermano, por sí sola no tenía poder, pero lo que representaba la presencia, el poder, la misericordia. Pero los ancianos le tuvieron más fe al objeto que a lo que representaba, que de quién era. Y dijeron, traigamos el arca como un amuleto, pues. Es como que William está allá en la casa y de repente tenga miedo. Papi, tengo miedo, papi, tengo miedo. ¿Qué sería lo correcto hacer en ese momento? Oremos, hijo, ¿verdad? Señor, es más, trae la Biblia, vamos a leer una porción, ¿verdad? Y aquel que dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, y empiezan a leerla. Eso ayuda, pero ¿qué tal si le dice, voy a hacer algo, hijo? Dormite, mira, voy a abrir la Biblia aquí, en el Salmo 91, ¿verdad? Y ¿le va a ayudar eso? No le va a ayudar en nada, porque eso está poniendo, si lo vemos así, solamente un objeto abierto y punto. Pero si la lee, si la medita, si la cree, eso va a hacer efecto en esa persona. Ellos dijeron, si traen el arca, vamos a ganar. Siga conmigo, por favor. Versículo, ¿dónde estoy? Dice, el 3 dice, cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Como que Jehová tenía la culpa. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. 4. Y envió el pueblo a Silo, trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Estos dos personajes, que se llaman Ofni y Fines, son dos sacerdotes, pero son dos sacerdotes depravados. Son unos hijos del diablo. Dice, yo no sé dónde leí que le llamaban los hijos de Belial.
Hermano, ve aquí, los hijos del diablo, hermano. Ve aquí. Ogni y Fines eran sacerdotes. Es como que dijeran ustedes, y el pastor Ernesto y el pastor Orellana trajeron la Biblia al cuarto de William para que William no sintiera miedo. Hermano, podemos traerle los papiros, ¿verdad? Que escribió, hermano, no sé, David, si quiere, de la puño y letra, y no va a hacer nada en la vida de William. Es más, si pastor y yo andamos mal, que somos unos depravados, ¿verdad? Que somos unos deshonestos, que Dios no está con nosotros, ¿qué poder va a haber en eso, hermano? Pero aquí estaban Ogni y Fines, los sacerdotes, representando al pueblo, un pueblo que estaba corrompido, un pueblo que no tenía Dios, un pueblo que creía más en un amuleto, en un pedazo de madera, que en lo que representaba ese pedazo de madera. Y cuando uno entiende lo que representa, es ahí donde hay poder. Mire lo que sucede, versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra, imagínense, hermano, cuando llegó el arca, dijeron, ¿verdad? Yo no puedo gritar, hermano, porque me lastimo la cara. Y dice que todos gritaron, ¿y qué pasó? Tembló. Ayer pasé por San Martín, ahí por una cancha que está ahí, que no sé, San Joaquín se llama, y estaba una barra, hermanos, de algún equipo de fútbol, con humos y con tambores, y estaban diciendo malas palabras, pero se oía, hermano, como grito de guerra. ¿No? Yo oí lo que estaban diciendo, era malo, pero estaban diciendo ahí, hermano, ¿verdad? Le voy a decir, se lo voy a parar. Ustedes son unos perdedores, algo así. Son perdedores, pero se oía, daba miedo, hermano. Yo dije, qué tremendo, parecen unos vikingos. Esa barra estaba poder. Yo creo que ese equipo ganó. Pues estos, hermanos, eran miles de personas ahí gritando, sí, tenemos el arca, vamos a ganar. Y un grito, hermano, que yo no sé cuál grito debe haber sido, que tembló la tierra. Imagínense la emoción por el arca, por la madera, por la caja, no por lo que representaba. No buscaron a Jehová, no oraron al Dios de los ejércitos, no pidieron su poder, no pidieron su presencia. Ellos dijeron, con solo que venga el arca y punto. Pastor, ¿por qué mi familia solo peleamos nosotros, pastor? Y nosotros creemos en la oración. Qué bueno que creas en la oración, pero orás. Una cosa es creer en algo y otra cosa es, hermano, practicarlo. Pastor, yo no sé por qué en mi casa peleamos si tenemos una Biblia. Puedes tener 5 Biblias en tu casa. 5 puedes tener en cada cuarto, hermano, y no la lees. Hermano, no va a hacer nada en tu vida. Esposa, usted no va a cambiar si no lee la Biblia. Si solo la pasa viendo, eso no le va a afectar en nada. No tiene poder que la vea. Lo que tiene poder es que la lea, que la medite, que la cante, que la memorice, que la practique, que la viva. Varón, usted no cambia porque usted no lee, porque usted no ora. Y por eso hay problema. Por eso es, hermano, verdad que las situaciones, hermano, nos ponen tensos. Y cuando vienen las dificultades, y cuando vienen los problemas, y cuando viene la prueba, hay que aferrarse más a Dios, hermano. No es de alejarse, no que acercarse más. Esta gente estaba gritando, y no solo ellos, el pueblo enemigo oyó, versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y se dijeron ellos mismos, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y... Miren, hermano, los enemigos estaban aquí y escucharon que allá estaban gritando y tembló la tierra y dijeron, ¡hey! La presencia de... Note lo que los enemigos dijeron. ¿Qué dijeron? La presencia de Dios ha llegado donde los hebreos. Pero no era la presencia de Dios. ¿Qué era, hermano? Era un amuleto que ellos tenían ahí, porque para ellos era eso. Ellos tenían el arca, que era la presencia de Dios, y bueno, lo representaba, pero para ellos no, sino que para ellos el solo hecho de tenerla, pensaban que iban a ganar, hermanos.
Es como el corredor que antes de correr se persina, ¿verdad? Y piensa que va a ganar. O el futbolista cuando entra al campo y agarra césped, ¿verdad? Y lo chupa ahí, ¿verdad? No, hermano. Tenés que jugar, tenés que pelear. No se puede con amuletos, hermano. O como aquel que dice, ojalá no me muera y toca madera, ¿verdad? Eso, hermano, eso no sirve. Superstición. Los enemigos dijeron, hoy sí nos van a ganar. Pero alguien dijo ahí, ¡ey! ¿Qué pasa? Bueno, quiero que entienda que esta gente que está aquí, los filisteos, no son cristianos. No son conocedores de Dios. No tienen la palabra. No tienen al Espíritu. No asisten a una iglesia. No se congregan entre hermanos. No cantan himnos al Señor. No han visto los milagros de Dios en su vida. No han tenido la oportunidad de adorar al Señor, de pedirle y de recibir la bendición. No conocen. Son unos incrédulos. Pero dicen, ¿cómo es posible que esto nos van a ganar? No, hombre, vamos, seamos varones y peleemos. Vamos. Y se motivaron, hermano. Hermano, hasta yo me motivé ya, pues. Y hermano, y mire lo que pasó. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel, ayúdeme. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Los filisteos o Israel? ¿Y quién fue vencido? ¿Qué le dice eso, mi hermano? Algo malo está pasando con Israel. La presencia de Dios no está ahí. La cobertura de Dios no está ahí. La misericordia de Dios no está ahí. ¿Qué está pasando entonces? Es lo que yo quiero que veamos esta mañana. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Cuántos habían muerto la vez pasada? 4,000. ¿Y hoy murieron? No, hombre, papá. ¿Está grave el asunto o no? Está grave, mi hermano. Versículo 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Pónganme atención aquí. Apareció otro personaje. ¿Lo vieron? ¿Vieron el personaje que acaba de aparecer, hermanos? ¿Está conmigo en la telenovela? Amén. Eso les gusta, ¿va? ¿Está conmigo en la predicación, hermanos? ¿Cómo se llama el personaje que apareció? Elí. Elí era el pastor, era el profeta de Israel. Samuel empezaba aquí, era un cipote, pero el macizo era Elí. Es como que venga Owen ahorita, ¿va? Y empiece a predicar y diga, hermanos, hay que portarnos bien. Pero luego viene el macizo, ¿verdad, amén? Y dice, hermanos, ¿qué pasó? ¿Van a portar bien o qué? Hay más autoridad con el mayor. Pero Elí era como los otros ancianos que le mencioné. Era corrupto, era perverso. Era un pastor que ya estaba cansado. Era un pastor que estaba amargado, que ya no oraba, que ya no buscaba de Dios, que ya no miraba milagros, que ya no hacía el trabajo al cual Dios le había llamado. Tal vez puede representar un hombre, o puede representar una mujer, un cristiano que no ora, que no lee la Biblia, que no cree en el poder y las maravillas de Dios. Alguien que está ahí solo por estar. Este Elí estaba ahí, dice, al pie de la iglesia, cuando llegaron con la noticia. El versículo 14, oigan lo que sucede. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años. Sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció, cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo, pesado, y había juzgado a Israel 40.
Ahora sígame por favor. En el capítulo 1 del libro de Samuel encontramos una historia de una mujer llamada Ana. Una mujer, hermano, que en medio de la crisis. Ahora, véame aquí por favor. Según lo que estamos viendo, ¿cómo se encontraba el pueblo de Israel en este momento? Espiritualmente hablando, ayúdenme, ¿cómo? Dígame con sus palabras. Destrozado, acabado, apartado, miserable. ¿Cuáles palabras podría decir usted? ¿Cómo sería una iglesia, hermano, donde no se siente el gozo de la presencia del Señor? Donde no hay amor. Una iglesia donde solo hay chisme, donde solo hay pleito, donde solo hay contienda. Una iglesia, hermano, donde la gente, hermano, se cae mal, no se hablan. Donde no toman un café. Una iglesia donde cantan, hermano, pero los que cantan son los que están al frente. Los demás tienen una cara de amargado. Están ahí, ¿verdad? Con un espíritu, hermano, que es del diablo, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría en una iglesia así? Así como estaba Israel. Sin la presencia de Dios, sin la misericordia de Dios. No tenían, hermano, el respaldo de su Dios. Estaban abandonados espiritualmente. Estaban muertos, hermano, alejados del Señor. Porque no lo buscaban, porque no lo deseaban. No entendían que su matrimonio, como lo suyo, necesitan de Dios. Hermano, ven aquí. Su matrimonio necesita de Dios. Necesita de la palabra, necesita de oración. Hermano, usted que no está casado, ¿verdad? Pero está viudo, soltero. Usted necesita de Dios, hermano. Hay un hombre que me dice, pastor, ya no aguanto. Tengo 5 años sin mujer. Y yo, pastor, yo quiero una mujer. Y yo le digo, mire mi hermano, no puede. No es correcto. No es bíblico. Ahora, el caso de él no se puede. Está casado. No, pastor, pero que no sé qué. Sí, pero usted era el hombre del hogar. Usted fue el responsable. No es culpa de Dios. Y dice, pero yo no sé, yo al rato, porque él anda pensando en su necesidad y no busca de Dios. No, pero yo quiero que Dios me ayude. ¿Viene a la iglesia? ¿Ora? ¿Tiene amigos espirituales que le aconsejen? No, son los mundanos. Muchas veces usted quiere ayuda de Dios, pero ¿a quién acude? Cuando usted tiene problemas en el matrimonio, pareja, ¿a quién busca? En la fábrica, en la escuela, en la calle no va a encontrar consejeros. Aquí los va a encontrar, hermanos. En la palabra de Dios los va a encontrar. Israel estaba acabado. Pero en medio de todo eso había una mujer que se llamaba Ana. En el capítulo 1. Vaya conmigo, por favor. No me quiero adelantar. Vaya conmigo. Capítulo 1. ¿Lo tiene? Mire lo que dice en el versículo 9, 1:9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Recuerde que Silo era el lugar donde estaba el arca. Y la gente llegaba a adorar ahí. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Veme aquí, ¿ya se acuerda quién es Elí, verdad? El pastor que está arruinado, acabado, ¿verdad? Este tipo ya no quiere nada. Está ahí solo porque le tiene el título. Y una hermanita fiel viene en medio de la crisis y se pone a orar. Y mire sobre el corazón de la mujercita, versículo 9. Y 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró. ¿Qué estaba haciendo Ana en medio de la crisis espiritual? Cuando nadie quería de Dios, cuando nadie buscaba a Dios, cuando nadie le creía a Dios, ¿qué estaba haciendo Ana? Siempre hay gente, hermano. Siempre hay gente que está orando. Hay un remanente. Siempre hay personas. El avivamiento, hermano, en una casa empieza con aquel que ora. En su casa, hermano, puede ser que sus hijos sean mundanos, su esposo sea mundano y quizás usted sea la única espiritual. Pero si usted sigue orando y le sigue clamando y se sigue arrodillando y sigue creyendo, un día Dios va a hacer la obra. Pero no se canse, hermano. Lo mismo va a hacer con un hombre. De repente tu esposa no quiere, tus hijos no quieren, pero tú sigues orando y sigues clamando y sigues buscando de Dios. Un día Dios va a hacer la obra, hermano. Lo va a hacer. De mi familia solo falta mi papá. Solo mi papá falta. He estado orando 1 semana, 2, 3 semanas por mi papá. Todas las mañanas, todas las noches he estado orando. Él no sabe, pero tengo una cita con él. Yo ya le dije al Señor.
Y lo voy a sentar y le voy a decir, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Y le voy a presentar la Biblia. Yo creo que él ya recibió a Cristo, pero creo que no cree mucho en lo que la Biblia dice, yo no sé. Y si no lo ha hecho, pues vamos a presentar el Evangelio. En estos días vamos a hablar con mi papá. Yo voy a hablar con mi papá. Digo, vamos porque está el Señor conmigo. Y está orando por 3 semanas. Yo quisiera verlo acá, pero voluntariamente, no a la fuerza. Él creo que no cree en los pastores. Aunque su hijo es pastor, va. Pero yo he visto la mano de Dios en mi familia. Yo entiendo que mi familia no es perfecta. Pero ¿quién lo es? ¿Es usted perfecto? Nadie, ni yo lo soy. Pero están aquí. Y mientras estén aquí, van a seguir escuchando predicación. Mientras estén aquí, van a escuchar consejos. Mientras estén aquí, van a ser retados. Mientras estén aquí, hermano, Dios les va a hablar. Y tarde o temprano su corazón duro, su amargura, su tristeza se va a ir. Y un día Dios va a hacer la obra, mi hermano. Porque tarde o temprano, Dios va a hacer algo en ellos, hermano. Pero hay que permanecer. Ana oró y le dijo, Señor, yo no aguanto, Señor, ayúdame. Y lloró abundantemente. Y hizo un voto y le dijo, versículo, vea conmigo, 11, ayúdeme. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué estaba pidiendo esta mujer? Un hijo. Y no un hijo solo para que naciera en ese mundo perdido. Imagínate, Jocelyn, vos vas a tener a tu bebé. Y vos decís, ¿para qué van a ser mi hijo en este mundo tan arruinado, donde las cosas van mal? Y matas el pensamiento. Pero Ana decía, yo voy a tener un hijo y se lo voy a dedicar a Jehová. Se lo voy a entregar y que mi hijo le sirva y que mi hijo le adore. Señor, si me das un hijo, yo te lo doy para que te sirva, Señor. Y Dios le contestó. En un mundo caótico, en un mundo donde todos estaban lejos de la presencia, había una mujer que estaba orando y pidió un hijo que se iba a convertir en un profeta. ¿Quién era el profeta en ese momento? Se llamaba Elí. ¿Quién iba a ser el futuro profeta? Samuel. Miren, hermano, los planes de Dios son interesantes. Llegamos al capítulo 2. Por favor, vea conmigo el capítulo 2. Ya Dios le dio el hijo. ¿Ven aquí? Dios le respondió. Y esta mujer, hermano, hace algo que todos deberíamos de hacer. En el capítulo 2 empieza, hermano, con un cántico ahí, ¿verdad? Ayúdenme, por favor. El capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? El cántico de Ana. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Cómo estaba Ana hace unos minutos? Bueno, en el pasaje hace unos tiempos atrás, ¿cómo estaba Ana? Triste, amargada, llorando. Señor, te pido que hagas un milagro en mi vida, Señor. Dame un hijo para que te sirva. Y en el capítulo 2, meses después, ya su hijo ya ha nacido. Y ahora tiene otro espíritu, amén. Y tiene otro ánimo. Y está diciendo, mi corazón se regocija. ¿Sabe por qué se regocijaba? Porque Dios le había respondido. Ven aquí, por favor. ¿Sabe por qué muchos de ustedes no se regocijan? Porque no les ha respondido el Señor. Mi hermano, ¿no le gustaría que Dios le respondiera a su oración? Cualquiera. El problema es que no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Imagínese, hermano Chano, usted llega a su casa y encuentra a su esposa sentadita, o así como ella, tal vez lavando trastes, o algo ahí. ¿Y qué estás haciendo, mujer? No, ya me siento bien. Quizás hasta nos está viendo, quizás en la predicación. Y hermana, si nos está viendo, que Dios le bendiga y le sane, ¿verdad? Amén. Y hermano, y dice, ¿y cómo fue esto, pues? Es que la acetaminofén que me tomé. Hermano, yo entiendo, todo esto ayuda y trague las pastillas que quiera, pero ponga a Dios en primer lugar, hermano. Ana entendió que no fue cualquier cosa, fue un milagro y le oró. Ahí seguimos viendo, hermano, el cántico de esta mujer. Luego vemos, hermano, ahí en el versículo 11, por favor, versículo 12, vemos una historia bien bonita.
Se recuerda que le mencioné a Elí, el pastor que ya está acabado, que ese tipo solo está ahí de pantalla, no le predica a su iglesia, no le habla del pecado, no les reta, no les inspira. Este pastor, hermano, ¿verdad? Si está en las últimas. Y vemos a sus hijos, que son los seguidores, que son los que le siguen, ¿verdad? Los futuros profetas, por sucesión, y son unos perversos. Y luego vemos a Ana, que está orando por un hijo que ya nació. Ahora Ana lo entrega al sacerdote, al pastor Elí, y le dice: pastor, aquí está mi hijo, lo doy para que sirva a la casa de Jehová. ¿Y quién lo iba a criar? Elí lo iba a criar. El pastor este acabado, el pastor este malhumorado, este que no tenía el Espíritu de Dios, que sus hijos eran unos rebeldes, ahí iba a ser criado Samuel. Y miren lo que sucede. Capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y ahí sigue hablando, mi hermano, por favor. Versículo 16. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Está hablando de los hijos de Elí, como ellos eran perversos. Versículo 17 va a hablar de Samuel. No, 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Oiga, qué bonito. Cada año llegaba ella a visitar a su hijo y le traía un traje para que sirviera al Señor. Versículo, ¿dónde estoy? Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana, que era el esposo, y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar de la que te pidió, del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa. Y ahí sigue hablando, hermano, por favor, sigue hablando adelante ahí, que Ana tuvo más hijos, Dios lo bendijo, ¿verdad? Versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo vuestros malos padeceres. Siga, lo voy a explicar. Ahí estamos en la iglesia. El pastor está ahí, que es Elí. Sus hijos son unos hijos del diablo que se metían con las mujeres que estaban en la puerta. Esas mujeres que cuidaban a la puerta allá, hermano, eran las mujeres de los hijos del pastor. Y se oía el gran testimonio en toda la comunidad. Pero Elí no le decía nada a sus hijos, hermano. Él sabía que sus hijos eran borrachos, sabía que sus hijos eran mujeriegos, sabía que sus hijos eran unos, hermano, hijos del diablo que trastornaban la verdad, que no respetaban los sacrificios, no le tenían temor a Jehová. Elí sabía, era el pastor y no decía nada, era el líder espiritual, pero él se quedaba callado. Pero a la par de estos hijos impíos estaba un muchachito ahí, de una mujer que había orado. ¿Cómo se llama este muchachito? Samuel. Y juntos, hermanos, estaban creciendo, pero este amaba a Dios, este le servía a Dios, este se cuidaba de respetar a Dios. Y en unos minutos, hermanos, aquí en la Biblia vamos a ver cómo Dios le honra. Ahora, aquí han pasado mucho tiempo. Yo quiero que entienda esto. En una noche, mi hermano, Dios hace algo con Samuel. Capítulo 3, ven aquí. La historia, espero que me vaya siguiendo en la historia. Ojalá que no vaya a estar perdido. No se me ha olvidado Icabod, para allá voy. No ha nacido todavía. Venme aquí, por favor. Vamos a ver, voy a hacer una pausa porque lo veo con ojitos de raros ahí. ¿Sí está siguiendo la historia? Hay un hombre que se llama Elí, que tiene 2 hijos que se llama Ofni y Fines. Vemos a una mujer que en medio de todo el caos espiritual es fiel, ora. Dios le hizo un milagro porque le dio un hijo. Ese hijo se llama Samuel. Vemos que en ese lugar donde se adora a Dios había un arca. El arca representaba la presencia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Vemos un pueblo que está desenfrenado, que no respeta a Dios, que cree más en la superstición de la arca que en la presencia de lo que representaba el arca. Un pueblo que fue a pelear con el enemigo y el enemigo la primera vez le mató 4,000 y la segunda vez le mató ¿cuántos? 30,000. Y todavía le echan la culpa a Dios.
En medio de ese caos, hermano, en medio de gente pecando allá, gente con borrachera, prostitutas, ¿verdad? Blasfemos, ¿verdad? Marihuaneros, mareros, mentirosos y de toda clase de pecado. Hermano, en toda la comunidad hay un relajo. Nadie respeta al Señor, nadie respeta a Dios. Todo es pecado, pero hay una mujer que ora, que visita a su hijo a la iglesia cada año. Hay un hijo que sirve al Señor, que aunque su pastor es un arruinado, aunque los hijos del pastor son unos perversos, él le sirve al Señor. Y en medio de ese caos, Dios se manifiesta. Capítulo 3, 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió. Esto pasó varias veces. Dios le habló a Samuel. Samuel. Pero Samuel, como era un jovencito, como todavía era un inexperto, él no sabía que Dios le hablaba. Entonces él pensó que era Elí. ¿Qué querés, pastor? ¿Necesitas ayuda? Yo no te he llamado, bicho, anda a dormirte. Bueno, y él era obediente. Dios le volvía a hablar. Elí. Bueno, Samuel. Y Samuel decía, ¿qué pasó, pastor? ¿Me estás llamando, pastor? Y mire, en medio de lo arruinado que era el pastor, a la tercera vez dijo el pastor, todavía había quedado algo de bueno en él, ¿va? Dijo, no soy yo, quizás es Dios. Y le dice, Samuel, si te vuelve a hablar el Señor, respondele y decirle, heme aquí. Dicho y hecho. Ese fue el último consejo bueno del pastor Elí. A pesar de lo arruinado, Dios tiene misericordia de los hombres, hermano, amén. Todavía Dios puede hacer algo. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces él, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y ahora quiero que oiga, quiero que lea conmigo lo que Dios le va a decir, ¿ok? Esta es la culminación del mensaje. Aquí vamos a terminar, pero oiga, ponga atención. Versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Para quién era la profecía? Para el pastor. Ven aquí, Dios le está hablando al nuevo pastor, al nuevo profeta, para que le diga al viejo profeta que lo que ha hecho no es bueno. Oiga, hermano, imagínese, el nuevo pastor tiene que ir a decirle, hermano, qué tremendo, va. Versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Hermano, ¿usted sabe de qué iniquidad está hablando? De todo lo perverso que ha sido, de cómo sus hijos son malos. Míreme, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha. Le pregunto yo, ¿hemos visto cómo los hijos de Elí se corrompieron, sí o no? ¿Hemos visto cómo Elí se corrompió, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y Dios sabía o no sabía? Dios sabe tu proceder. Yo soy un hombre nada más. Yo soy Ernesto Rosales, ¿verdad? Un siervo de Dios nada más. Soy un hombre también que peca, que le pido a Dios perdón todos los días. Yo también necesito la misericordia de Dios. Yo no soy omnisciente, pero Dios sí lo es. Y Él sabe tu proceder. Él sabe cómo caminas. Él sabe cómo piensas. Él sabe con quién andas, con quién duermes, con quién piensas. Él sabe tu pecado, lo más oculto, lo que nadie conoce, lo que solo tú estás guardando en tu corazón, lo que has robado, lo que has blasfemado. ¿Dónde has caminado? ¿Dónde has pisado? ¿Qué has tomado? Dios lo sabe. No se me haga, hermano. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare. Nadie sabe lo que yo hago. Nadie sabe dónde me meto. Nadie sabe lo que pienso. Usted que me está escuchando, póngame atención. Dios sabe tu pecado. Y Dios sabía que Elí no había detenido a sus hijos. Y el juicio viene y le dice, versículo 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada más,
ni con sacrificio, ni con ofrenda. En pocas palabras, aunque me pida perdón, ya no. Ya le di la última oportunidad. Veme aquí. Ya le di la última oportunidad. Libro de Proverbios dice, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy. Porque si no lo haces, va a haber un día en que me vas a pedir perdón. Y ese día no te voy a oír. Me vas a llamar, no te voy a responder. Vas a llorar, vas a suplicar. Y yo no te voy a escuchar. Me voy a reír de tu calamidad. Llegará el día en que mi misericordia ya no estará para ti. Este día Dios le da la oportunidad. Muchos de ustedes necesitan de ayuda. Yo necesito de ayuda. Pero usted sigue viniendo y usted sigue escuchando y usted sigue, hermano, igual. No cambia. No quiere dejar los vicios, no quiere dejar su carácter, no quiere dejar su pecado. Un día Dios ya no va a tener misericordia. Ahorita hay misericordia. Pero llegará el día que no. Termina la profecía y llegamos al capítulo 4. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan qué pasó en el versículo 4:11? Léalo conmigo. 4:11. Y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Se cumplió la profecía, el juicio de Dios llegó. El pueblo estaba tan mal que perdieron el arca, hermano. Perdieron el arca. Imagínense que tan mal nos pusiéramos nosotros. Imagínense qué arruinado. Veme aquí, hermano. Qué arruinados deberíamos estar nosotros para que nos saquen a patada de aquí y nos digan, váyanse. Ustedes, en vez de ser una iglesia que ame a Dios, una iglesia que predique el evangelio, una iglesia que hable del pecado, son unos perversos. Váyanse y nos saquen. Y en vez de eso pongan un chupadero aquí. Y usted que pasaba por ahí decía, ahí está la iglesia. Mira un chupadero. Hermano, qué horrible sería eso, hermano. Eso es lo que estaba pasando con ellos. No solamente murieron, como dijo Dios a Samuel, Ofni y Fines, sino que también Elí. Versículo, ¿dónde está, hermano, el versículo? 2, no. Sí, ese es el de Elí y Ofni. No, Ofni y Fines. Versículo 10 o 18, aquí está. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y murió. Porque era hombre viejo y eso significa que era gordo, ¿va? Yo no quiero ser gordo, hermano, ¿verdad? Pero bueno. Y había juzgado a Israel 40 años. Entonces, el final de la historia es esto, ve aquí. Veme aquí, por favor. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Se acuerdan? Icabod. Y es lo que significa todo este relajo. Mírenme, versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó, ayúdeme, y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño, dígalo conmigo, Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Icabod significa que la presencia de Dios ya no está ahí. Veme aquí. Icabod significa que el juicio está cerca. Icabod significa, hermanos, que los cristianos han llegado a un momento ruin de su espiritualidad. Cuando alguien está lejos de Dios, ha llegado un Icabod a su vida. Pobrecito este niño, hermano. Ya no se menciona ya, pero yo imagino cuando creció, va. Vení para acá, Icabod, ¿verdad? Dios no está contigo. La presencia de Dios ha sido quebrantada, ¿verdad?
Qué tremendo, ¿verdad? La gloria de Dios corrompida. Toda su vida un testimonio de algo horrible que pasó. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos? Hace unos añitos. Y por favor entiéndame lo que quiero decir. ¿Cuántos se recuerdan hace unos años cuando gobernaban los mareros? Que se oían muertos. 16 muertos. 20 muertos. 40 muertos. Y policías. Y cuando quemaron un bus, ¿cuántos se acuerdan que quemaron un bus con la gente adentro? Y la gente quería salir y los mareros le tiraban balazos para que no salieran. ¿Cuántos se acuerdan cuando los trabajadores de la CEL, de la luz, allá en Opico? Yo vi un video, hermano, de un marero que andaba circulando, donde lo grababa y con el machete, hermano, le cortaron la cabeza. Yo no sé por qué lo vi, hermano. Hasta hoy todavía estoy traumado de eso. Eso, hermano, era un Icabod para El Salvador. El problema que veo yo es que a pesar que las cosas se ven bien y que aparentemente hay paz, las iglesias están con Icabod. Hay un montón de gente en las iglesias, pero que están ahí, hermano, solo por cumplir. Yo pienso que ahorita aquí hay algunos que me están escuchando que ya están hartos de oírme. Ya están cansados. Ya cállese, viejo panzón. Ya entendí que Icabod que es, ya sé. Hay algunos que hacían de decir. Porque ya les ofende escuchar lo que estoy diciendo. Pero aún así no se arrepienten. Aún así no van a doblar rodillas. Aún así no van a buscar a Dios. Y algunos hermanos tienen pena de los que están a la par. Y yo qué pena voy a tener de usted, hermano. Si yo le adoro a mi Dios, hermano. Y yo le voy a dar, hermano, ¿cómo se dice? Voy a responder a Dios, no a usted. Hermano, y Dios, hermano, así como es amor, también es fuego consumidor. Y yo no quiero que en mi vida haya un Icabod. Hace una semana, cuando estuve enfermo, mi enfermedad me debilitó. Pero en medio de mi debilidad, yo busqué más a Dios. Porque yo no quiero, hermano, llegar a un momento en el que no pueda creer que Dios puede hacer la obra. Hermano, Icabod representa la gloria de Dios traspasada. Representa cuando la gente está mal espiritualmente. Yo sé que usted está enfermo hoy. Tiene gripe, tos, calentura. Quizás está mal del estómago. Hay algo. Hay cansancio. Pero lo que usted siente ahorita, hermano, espero que sea físico y no espiritual. Porque lo físico, hermano, verdad, tarde o temprano se va a componer. Pero lo espiritual es más complicado. Porque necesita de Dios. Hermano, no se vaya de aquí. Igual como vino, hombre. No permita que un Icabod se apodere de usted. Y espero que entienda qué significa eso. Después de todo lo que le dije. Si puede sobresalir dos personajes son Ana y Samuel. Un madre e hijo que lucharon en oración, en intimidad, en secreto, y Dios los honró. Yo le voy a ser sincero, yo tengo un problema. Yo los miro y yo los miro tristes, decaídos. Y yo sé que hay hermanos que andan enfermos, yo entiendo. Yo me siento mal, hermano, de salud. Pero yo espero que esa salud, eso es lo que veo en su rostro. Y no espiritualidad, hermano. Hermano, por favor, oremos. Ayune, hermano. Deje un día de ayuno para su vida. Pastor, no puedo. Haga el intento, hermano. Hágalo. Sacrifique su cuerpo. Pero no solo aguante hambre por aguantar, no. Ayune y ore. Doble rodillas, aunque le duelan. Entréguese al Señor, humíllese, llore, clámele. Hermano, estos tiempos no son fáciles. Y todavía Dios tiene misericordia de nosotros. Espero que Dios haya hablado de su vida y que usted haya atesorado algo para usted. Para usted. Vamos a orar. Señor mi Dios, muchas gracias por todo. Señor, yo